Entonces, bienvenidos oficialmente al webinar de hoy sobre la fijación de tarifas y costos de la atención. En la próxima hora más o menos vamos a explorar cómo determinar la tasa justa para su negocio de cuidado infantil que puede asegurar su sostenibilidad mientras que usted se mantiene accesible a las familias cuyos niños cuida. Mi nombre es Erika Knows, voy a presentar hoy. Estoy del equipo de Civitas Estrategias. Hacemos entrenamientos y webinars en toda parte del país para negocios de cuidado infantil, familias y centros en toda parte de la familia. Estamos muy felices de estar aquí hoy. Breve advertencia que la información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Estrategia y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Estrategias ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. Se prohíbe expresamente la reproducción de esta información y la grabación de este contenido, incluyendo el uso de inteligencia artificial. Solo se permiten usos no comerciales de este trabajo. Ya le quiero dejar saber que habrá una sesión de preguntas y respuestas o Q y A al final de la presentación. Entonces, si le surge alguna pregunta, por favor, aguanta o si no puede aguantar, ponla en el chat y después lo hablamos. En el webinar de hoy, abordamos las preguntas de por qué debería preocuparse por la fijación de precio y por qué es esencial para su éxito. Más importante, vamos a repasar 5 pasos prácticos para ayudarlo a determinar la tarifa perfecta, no demasiado alta, no demasiado baja. Cuando termina nuestra hora aquí, usted van a tener algunas herramientas o pasos que le van a ayudar en evaluar y determinar la tarifa que usted necesita para su negocio de cuidado infantil. Establecer tarifas es una de las decisiones más difíciles para su negocio de cuidado infantil como gerente o dueño de negocio. El precio tiene impacto directo sobre la longevidad de su negocio. Cuando son muy altas, los padres se van o cuando son demasiado bajas, usted no puede cubrir sus costos y termina perdiendo el negocio. Entonces, vamos a reconocer que hay diferencias clave entre centros familiar y centros establecidos así, no en el hogar. Aunque los dos comparten algunas prácticas en establecer la fijación, mientras que se mantiene alguna sostenibilidad financiera y ofreciendo lo que necesita la comunidad. Reconociendo las similaridades y las diferencias le ayuda a crear una estrategia eficaz siendo un LLC o un centro. Hoy le vamos a ayudar a encontrar ese equilibrio y relajar un poco de estrés rodeando ese tema. Es un tema difícil para muchos negocios de cuidado infantil y eso lo entendemos perfectamente y esperamos hoy aliviar un poco de ese estrés. Antes que empezamos con los números específicos, vamos a asegurar que estamos hablando el mismo idioma cuando hablamos de costos y precios. Entendiendo los conceptos fundamentales les van a ayudar a ser más confiado en las decisiones que hace al establecer sus tarifas. Al determinar la tasa
proveedores de cuidado infantil necesita considerar el costo del cuidado y el precio para asegurar la estabilidad de su negocio, mientras que usted proporciona cuidado de calidad. Entonces, costo de atención es el costo real para proporcionar el cuidado, incluyendo comida, suministros, costo para el personal, alquiler, seguro, costos administrativos, impuestos, todas esas cosas. Para un proveedor en casa es posible que usted tiene un costo más bajo para la ubicación, como el centro está en su casa, pero es posible que tiene costo de los servicios públicos como el agua, la luz y el mantenimiento del hogar más alta. Y un centro tiene costos más altos para la hipoteca o el alquiler o porque necesita emplear varios personales y mantener algunos equipos al nivel comercial como requerido. De otra mano, el fijar el precio es una manera de asegurar su sostenibilidad. Entonces vas a tomar ese costo de cuidado y ahí va a agregar más. Esperamos que eso sea una ganancia para usted. Usted debe hacer una ganancia siendo un proveedor en casa o un centro o un gran centro. Al pensar del costo de la atención, usted debe de agregar un por ciento para una ganancia también. Sin hacer eso, probablemente usted va a cobrar demasiado poco y eso corre el riesgo de perder el negocio y no va a poder proporcionar el cuidado de alta calidad que está requerido no solamente por el Estado, sino por las familias y los niños que cuida. Y si no está estableciendo los precios correctamente, eso va a aumentar el desgaste en su personal o en sí mismo y va a disminuir la satisfacción del trabajo. Si un programa no ajusta la tarifa cuando sube o baja la inflación en el país, las tasas, como están aumentando el costo de la electricidad, la comida, los suministros, eso por supuesto va a causar un desafío para usted para mantener esa calidad de cuidado de cual acabo de hablar. Al equilibrar el precio, los centros familiares y centros comerciales puede asegurar que establecen una estructura que les sirve a largo plazo. Y eso es el objetivo final. Ahora que entendamos la diferencia entre el costo del cuidado y las tarifas, ya vamos a hablar de cómo vamos a explorar el costo. Muchos están sorprendidos a darse cuenta cuáles son los costos y para qué está pagando. Entonces, em, es necesario entender el costo completo para usted poder establecer tarifas sostenibles. Entonces, costos directos. Costos directos incluyen, la mayoría piensan en eso cuando escuchan costo. Les surgen a la mente a muchos. Entonces son cosas directamente conectadas a proporcionar cuidado para los niños. Vamos a pensar que son las cosas esenciales que uno necesita tener todos los días para mantener las puertas abiertas. Y como centro, los salarios del personal y los beneficios típicamente es el costo más alto que tiene el labor. El costo del labor típicamente 60 a 70% de los costos directos de un programa. Y eso incluye no solamente el salario base ni cuánto le paga la hora, pero también hay costos que frecuentemente se nos olvida
como impuestos, cobertura para los sustitutos, beneficios, todo eso se agrega al costo de beneficios y del pago del personal. Grandes centros emplean varias personas, maestros, sustitutos, eh, supervisores, mientras que hogares, proveedores en casa, pueden trabajar sola o pueden necesitar cobertura de sustituto para días libres que todo el mundo tiene que coger en cada momento, a cada rato. Y las próximas cosas son cosas que se necesitan todos los días, elementos esenciales del programa, alimentos y comidas, si estás sirviendo desayuno, almuerzo, meriendas, eso puede costar $3 a $5 por niño, dependiendo del sitio y si usted participa o no en un programa de comida. También piensa en suministro de limpieza y lo que se utiliza para cocinar la comida, todas esas cosas. También los suministros educativos. Los centros compran esas cosas típicamente en grandes cantidades que ayuda a disminuir el costo, pero proveedores en casa lo manejan usualmente individualmente y en cantidades más chiquitas y necesitan ajustar sus compras dependiendo de cuántos niños hay matriculados. Y finalmente tenemos las cosas específicas por cada aula, son los artículos específicos para cada edad y hay que reemplazarlo cada par de años. Todos reconocemos que estas cosas en la aula hay que reemplazarlo cada 2, 3 años. No es solamente asunto de tener el juego más nuevo, pero es un asunto también de seguridad y es posible que se puede pinchar el dedo, un niño, algo así. Centros invierten en muebles para las aulas o herramientas de aprendizaje y los proveedores en centros quizás reemplazan los materiales más frecuentemente porque hay grupos de edad mixta o no cogen a la misma calidad. Piensa en su programa y si usted está considerando todos los costos directos en la estructura de precios. Muchos proveedores de nuevo se sienten muy sorprendidos cuando se dan cuenta que no han considerado algunos de los costos esenciales al calcular sus costos. Ahora, vamos a hablar de costos indirectos. Son costos que mantiene su negocio funcionando, pero no son tan obvios, no se puede ver tan fácilmente cuando estamos pensando en las cosas incluidas en el costo del cuidado. Pueden ser los costos que el proveedor se le olvida incluir en el costo, pero son muy importantes y pueden reflejar mucho dinero. Para centros, los costos de la facilidad va a ser segundo más grande después del personal, lo que tiene que ver con la ubicación, típicamente 20-25% del presupuesto total del negocio y eso incluye no solamente el alquiler o la hipoteca, sino los servicios públicos que siguen subiendo, mantenimiento regular, la unidad de aire fría, el equipaje de donde juegan los niños, la cerca y los impuestos por la propiedad. Es posible que se paga por el alquiler por un lugar comercial, también costos adicionales para servicios públicos, mantenimiento. Un proveedor en casa está en casa, pero la electricidad, el agua, la calefacción, todos esos biles suben por todas las horas que están operando ahí. Es posible que van a alocar una porción de la hipoteca o sus costos al utilizar la porcentaje de tiempo y espacio que ayuda mucho. Operaciones de negocio es la próxima categoría y es algo
crítico de acordarse la compensación laboral, em, el seguro por responsabilidad y todos esos componentes son súper importantes acordarse. El costo del marketing, mercadeo, si está queriendo desarrollar su programa, debe de tener un poco de un presupuesto para el mercadeo y eso es esencial al pensar en sus costos. Los centros posiblemente pueden comprar un sistema de almacenamiento de cuidado infantil que ayuda a facilitar el funcionamiento, la matrícula, etcétera, y quizás proveedores en casa utilicen las redes sociales y de toda manera puede ser necesario tener un pequeño presupuesto. Y también el desarrollo personal muchas veces se nos olvida, pero es una inversión en el programa para usted recibir desarrollo profesional, tanto como ofrecerlo. Entonces, no se le olvida ese pedazo del desarrollo profesional, capacitación de personal, certificaciones, educación continua, em, conferencias, para obtener un CDA y quizás tendrá que pagarlo ellos mismos. Es importante acordarse de esas cosas. Y los gastos administrativos, el último gran pedazo que tendemos a olvidar son costos que detrás de la escena que típicamente es su tiempo es dinero, entonces pensando en esos costos, si usted tiene alguien quien hace la contabilidad o si usted lo hace o si tiene un servicio legal que utiliza costos para las licencias, honorarios legales, todo eso, acordándose que esos costos indirectos son tan importantes como los costos directos cuando hablamos de establecer tarifas sostenibles para su centro. Eso no siempre visible para los padres, pero de toda forma esencial para acordarnos, para proporcionar cuidado de calidad y también manejar un negocio profesional. Es importante acordarse que las decisiones, el impacto de la fijación de precio impacta a largo plazo. Programas que son bien sistemáticos, más probable que se mantienen funcionando por años. Aunque todos entramos en este trabajo porque nos encantan los niños y la familia, es importante acordarse que usted es un negocio, está manejando un negocio y debe no solamente cubrir el costo, sino asegurar también que usted tiene alguna ganancia y asegurar que usted es un negocio sostenible para el futuro. Entonces ya hemos mirado, hemos considerado los componentes del costo. Ahora vamos a hacer la conexión de los costos con el mundo real. Necesitamos entender el costo tanto como lo que el mercado puede manejar. Les vamos a ayudar a manejar alguna información esencial. Entonces, centros de cuidado infantil regularmente necesitan analizar y poner atención sobre lo que está pasando en su demográfica al nivel local, haciendo un análisis de la competición, los patrones, si hay un nuevo desarrollo de casa o si hay un mall que está a doblar, que ya no está funcionando. Todas esas cosas pueden tener un impacto sobre su negocio de cuidado infantil. Identificando el área de servicio típicamente dentro de un radio de 5 millas para un área urbano o suburbano y quizás 15 millas si se encuentra en un área rural. Eso es el primer paso en entender el mercado. Un centro en un negocio urbano creciendo puede tener la experiencia de una demanda muy alta
por un nuevo desarrollo y más familias viviendo en el área. Y eso puede afectar la tasa. Un proveedor en el área rural es posible que necesita ofrecer mixtos grupos de edad o horas diferentes para acomodar las familias. Un análisis de un competidor es muy importante, tiene que ver con entender lo que les rodea. ¿Qué hacen la gente en la otra calle? ¿Ellos están ofreciendo segundo idioma o ellos ofrecen ballet o fútbol o alguna de esas cosas? Pueden realmente atirar personas. Entonces es importante entender lo que los competidores están haciendo. Un centro compitiendo con muchísimos proveedores, ofreciendo como un segundo idioma o aprendizaje basado en Montessori para atirar las familias y un proveedor que está en un área saturado, quizás puede proporcionar grupos más chiquitos, atención individualizada que van a recibir los niños bajo su cuidado. Diferenciadores de calidad, también un componente importante para justificar un precio alto. Y no es asunto de aumentar la tarifa tanta que la familia no lo puede pagar, pero si usted ofrece cosas diferentes, hay que incluirlo en la estructura de los precios. Entonces, teniendo ese diferenciador es importante. Uno que tiene acreditación reconocida estatalmente puede tener una tarifa más alta por ese reconocimiento, o uno que tiene un currículum basado en la naturaleza o un segundo idioma o un programa de la naturaleza. Vale, discúlpame. Al evaluar constantemente los factores, el proveedor de cuidado infantil puede ajustar sus estrategias para mantenerse competitivo mientras que mantiene la sostenibilidad financiera. Ahora que entendemos el costo y el contexto del mercado, vamos a repasar algún acercamiento práctico para establecer la tarifa. Entonces, pasando del análisis a la acción, vamos a dividir el proceso en 5 pasos manejables. Entonces, el proceso incluye de nuevo 5 pasos para tarifas perfectas. Lo primero, y vamos a repasarlo uno por uno, el primero, recopilar sus datos, pues investigue los precios del mercado, evaluar su posición, cuánto cuesta su cuidado versus lo demás. Número 4, establece su tarifa. Y número 5, revisión regular de la tarifa regularmente y chequealo por lo menos anualmente para asegurar que está en línea con el mercado, porque las cosas cambian rápido. Entonces, primer paso, unir recopilar sus datos. Usted va a querer pensar en recopilar los costos de por lo menos 6 meses de todos sus costos. Revisamos todos los costos olvidados. Queremos asegurar que recopilamos por lo menos 6 meses para entender el dinero que está gastando los costos de basis regular, o cualquier sistema de manejamiento que utiliza. Para proveedores en casa puede ser tan sencillo como revisar su cuenta de chequeo o su otra cuenta bancaria que tenga. Es importante de pensar en un periodo de tiempo de 6 meses y de ahí dividirlo en dos, costos directos y costos indirectos, asegurando
que no se están olvidando de ninguna de las cosas de las que hablemos anteriormente. Una vez que eso está recopilado, les invitamos a organizarlo con un costo por cada niño. Eso es muy importante, entendiendo el costo por niño. Si usted cobra tasas diferentes por diferentes grupos de edad, debe haber un costo diferente por cada grupo de edad. Y usted debe de conocer ese número. ¿Cuánto le cuesta por niños? Para una organización más compleja, usted va a querer dividir ese costo por grupo de edad o aula o de la manera que lo ha establecido. Va a utilizar esa información en combinación con el data que vamos a recoger en el próximo paso, la tasa de mercado que le va a ayudar a determinar su tarifa. Entonces, como reconocemos, lo más importante para los padres es la calidad del sitio y a dónde se encuentra. No siempre la tarifa. Sí, ellos tienen que tener la capacidad de pagarlo, pero realmente lo más importante para la familia es a dónde se encuentra y la calidad. Y eso puede variar extremadamente dependiendo de varios factores. Por esa razón es muy crítico revisar eh, eso en vez de hacer un Google a nivel nacional. Si dentro de 5 millas puede variar muchísimo. Usted va a querer asegurar que está comparando manzanas a manzana. Si es proveedor en casa, busca otros proveedores en casa para comparar, o si usted es un gran centro, compare con otros gran centros. Y si usted recibe información y usted es proveedor de familia, qué bueno, pero asegúrase que hay mucha variabilidad y puede chequear con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el sitio web gubernamental. Ellos tendrán esa información y es importante que considera su área local. Paso número 3 es de determinar su precio justo. Si va a entender lo que padres están pagando en su área local. Ahora llegamos al punto que usted necesita determinar su tarifa y va a necesitar una margen para la ganancia, y muchos se sienten un poco incómodos de hablar de la ganancia, como ellos piensan que está tratando de robarle el dinero de alguien si habla del hecho que está cuidando niños y quiere hacer una ganancia, pero la ganancia es crítica porque le va a ayudar a compensar por las largas horas y el estrés y el hecho que se despierta en la noche preocupada por su negocio de cuidado infantil. Pero es importante reconocer que eso contribuye a la plausibilidad a largo plazo de su negocio. La ganancia le permite ahorrar fondos para arreglos, para subirle el salario del personal, o si usted es dueño, para usted tomarse una vacación. Eso es importante para el éxito a largo plazo de su negocio, para los niños bajo su cuidado y y las familias. Como para empezar, puede, por ejemplo, considerar 15% o quizás 20%. Si usted tiene 15 o 20% de margen, ¿cómo eso se traduce a la tarifa? Lo que usted va a querer hacer
es considerar esa margen de 15-20% y eso va a ser la tasa que usted necesita cobrar. Entonces, el costo menos la ganancia le da la tarifa. Y yo sé que eso suena un poco más fácil de lo que es, pero paso número 4 es de establecer la tasa. Puede jugar un poquito con las varias márgenes y ya tiene el data sobre los que los demás están cobrando y ya sabe cuánto le cuesta cuidar los niños, ya está uniendo todo ese data para establecer la tarifa con confianza. También lo puede comparar con la tasa del mercado y es tanto mejor. Yo sé que parece que toma mucho tiempo para unir todos esos pasos, pero es tanto mejor hacerlo que algunos de los dueños con cuales yo he trabajado me dice, bueno, yo lo rebajo $5 o $10 en comparación con lo demás, sin tener idea ninguna de si están cubriendo sus costos. Entonces, si usted encuentra que la tarifa del mercado es mucho más baja que el tuyo, es posible que va a necesitar rebajarla para la suya para aumentar el número de niños que puede cuidar. Entonces, si usted necesita más niños, es posible que va a necesitar considerar qué está pasando. Quizás sus costos están demasiado altos y usted entonces va a necesitar disminuir el costo de alguna manera. Usted necesita recopilar el data y analizar ese data para entender cuáles deben ser. Y de nuevo, si es un aumento de precio, no tiene que ver con tomar de las familias, sino tiene más que ver con asegurar que su negocio se puede mantener funcionando en el futuro para usted poder seguir ofreciendo el cuidado a su comunidad. Y paso número 5, reevaluar la tarifa por lo menos anualmente. Nosotros sugerimos que usted lo haga por lo menos una vez al año. El mercado ahora está loco, entonces con la fluctuación del mercado y todo lo que está pasando en el mundo, es posible que va a querer reevaluar más frecuentemente, pero escucha lo que están diciendo sus familias. Aporte de su familia sobre su tasa, súper importante. Si usted encuentra que un cambio de tasa vale la pena, es posible que va a querer investigar más. Algunos negocios de cuidado infantil van a establecer tasas para nuevas familias. Entonces, posiblemente para las nuevas familias entrando y se puede implementar el aumento cuando un niño transiciona de una edad u otra. Por ejemplo, lo que queremos asegurar que se hace de forma equitativa para las familias, pero hay muchas maneras que se puede hacer. También poco a poco se puede hacer, va a decir que tiene la tarifa súper baja y necesita aumentarlo por em, 50%, no. Quizás va a querer hacerlo 5% cada mes para acostumbrar las familias. Asegúrase que le dé a sus familias muchas advertencias. Yo estoy diciendo como 3 meses. Es un choque. Yo era antes directora, así que yo sé. Me acuerdo tener esas conversaciones y la familia se van a enloquecer, pero muchas veces la familia decía, bueno, yo no sabía cuándo iban a subir los precios y siempre lo estamos
escuchando. Entonces, es importante recopilar el data, establecer su tarifa con confianza. Ahora que hemos determinado cómo establecer la tasa, vamos a hablar de cómo implementarlo efectivamente. Por supuesto, queremos minimizar la disrupción de la familia o cualquier tipo de dolor de cabeza para usted. Entonces, implementando la nueva tasa para el negocio de cuidado infantil tiene que ser un plan que lo piensa antes de presentarlo a la familia. Comunicación clara. Su línea de tiempo debe de incluir por lo menos, diríamos, 90 días por cambios significativos. Yo diría 90 días por cualquier cambio. De nuevo, dándose tiempo a usted o tiempo para las noticias escribiéndolo, mencionándolo. Usted conoce la familia y conoce los padres que van a tener mucho que decir sobre un aumento. Entonces, em, anticipa eso de antemano. Trata de hablar con ellos antes que ellos se sienten mal o que ellos piensan que usted está aumentando la tasa por ninguna razón. También como director le voy a dejar saber a mi personal cuando va a aumentar la tarifa por la mayoría del tiempo. Muchas familias pensaba que al recoger sus niños decía algo con los maestros. Entonces, importante que yo le doy a mi persona la cortesía de hablar con ellos antes de aumentar la tarifa. Eso ayuda mucho. De nuevo, todos nos encontremos en la misma página como personal, pero teniendo comunicación escrita, tanto como verbal, teniendo expectativas claras relativo a los cambios, cuándo van a ocurrir de una sola y teniendo ese apoyo para sus familias. Yo voy a querer saber a dónde va ese dinero. No para decirle a cada padre que estoy haciendo lo que sea con la tarifa, solamente que, por ejemplo, va a tener el plan de darle un aumento de pago a mi personal o arreglar la cerca. Así que si un padre se me acerca con una pregunta, una queja, yo puedo decir, bueno, son algunas de las cosas que voy a hacer con ese dinero. Usted no le tiene que contar a su familia toda su situación financiera, sin embargo, asegurar que ellos entienden que el costo de la comida ha aumentado, que necesito asegurar que podemos comprar la comida para los niños o los juguetes o los suministros, dándole a su personal la información antes que empieza esa conversación con la familia ayuda mucho. La mayoría de la familia no van a decir nada, pero otra cosa que no está aquí em, en las pantallas, quiero decir que yo puse en mi guía que se establecía la tarifa y típicamente 3 o 5% al año iba a subir en la matrícula. Si podía no subirla, qué bueno, pero si me tocaba hacerlo, eso estaba
ahí y yo lo repasaba con mis familias antes que se matriculaban para ellos saber que podían esperar ese aumento. Y eso a mí me daba esa línea de comunicación con esas familias para estar honesta y abierta con ellos. Y eso lo hizo tanto más fácil cuando vino eh, ese tiempo en el año. Entonces, ahora vamos a repasar todo lo que se habló hoy, entendiendo la diferencia entre el costo de cuidado y el precio. Hablemos de determinar la tarifa correcta y hablamos de los costos que se nos olvida y de ahí utilicemos 5 pasos sencillos para establecer o reevaluar las tarifas. Entonces, gracias por estar aquí. Estamos llegando al final y quiero abrir el piso para aceptar sus preguntas. La puede poner en el chat o puede hablar en voz alta saliendo del silencio, de mudo. Y si tiene preguntas en español, igual lo puede poner en el chat o si la quiere hacer en español, yo la puedo interpretar. Gracias, Erika. Eso me ayuda. Yo quiero resaltar lo último que usted mencionó, dejarle saber a los padres de antemano que la tarifa va a aumentar. Hace 2 años nosotros empecemos a hacerlo y así los padres saben que eso se va a aumentar 2 o 3% por año. Eso hace una enorme diferencia. Gente saben esperarlo y cuando mandamos una carta de aumento no es una sorpresa y no se vayan a sentir mal. Entonces, yo quería nada más decir eso sí ha hecho una gran diferencia. Sí, gracias. Eso me tomó como 15 años como directora para aprender eso, pero sí hizo una enorme diferencia. Y si usted vive en un área que es más costoso o no sé, usted no tiene siempre que decir 3 o 5%, puede decir que eso es probable cada año, algo así. No tiene que ser esa cantidad exacta, pero eso sí ayudó mucho. Yo estuve muy honesta al momento que ellos se matricularon. Gracias, Michelle. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Y si la tiene en español, yo la interpreto al inglés. Alguien preguntó sobre la grabación o la primera parte del webinar y eso se va a compartir en nuestro canal YouTube en una semana más o menos. Bueno, ya terminemos. Yo quiero compartir con usted si tiene una pregunta adicional y que no quería salir de mudo o poner en el chat, siempre se puede referir al blog Tom Copeland. Nosotros, Civitas Estrategias, estamos patrocinadores de blog Tom Copeland. Entonces, si usted pone las preguntas ahí, alguien de nuestro equipo le va a poder ayudar, pero hay 1500 recursos que le van a ayudar en ese sitio web. Entonces, si no encuentra la pregunta allí, puede hacer clic sobre Ask the Experts o preguntarle al experto. Y le queremos también dar el código QR para nuestro canal YouTube. Si no ha encontrado nuestro canal YouTube, tiene tanta información y puede explorar varios temas para los webinars que hemos hecho en esos temas de negocio. Se encuentran en español o en inglés y entonces si no ha visto
el canal YouTube de Civitas Estrategias. Yo les animo a investigar. Aparte de eso, tantas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me quedo aquí por un par de minutos si alguien tiene alguna pregunta, pero si no tiene más preguntas,